Para la sesión de Quant Sessions de hoy, contamos con la presencia de Allende Irazola. Ella estudió Economía y Derecho, pero trabaja en sostenibilidad en una startup española llamada PAC. Allende, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir a conversar con nosotros. Buenos días, muchas gracias a vosotros por invitarme. Estoy muy contenta de estar aquí. Bienvenida. Bienvenida. Gracias. Y nosotros también estamos súper contentos de que estés aquí. Pues, Allende, la primera pregunta que nos surge, que es muy natural, y es, tú tienes trayectoria académica de Derecho y Economía. ¿Cómo terminas tú trabajando en sostenibilidad y en una empresa de tecnología? Pues yo caí en sostenibilidad un poco por casualidad o descarte, podemos decir. Yo estaba ya trabajando en PAC, había llevado distintos proyectos de implementación del sistema que tenemos de robótica y otros proyectos, y surgió un proyecto nuevo para poder hacer la transición a una flota eléctrica sostenible, de instalar cargadores para estos vehículos en nuestros almacenes. Al final no había todavía un departamento o una persona encargada de sostenibilidad, por lo que había que buscar a alguien que estuviera en la rama de proyectos que se pudiera encargar, y fui yo. Y bueno, a partir de ahí empezaron a llegar más proyectos, cosas diferentes, ya no eran solo cargadores, era la estrategia de sostenibilidad, teníamos que hacer muchas más cosas, y como me había gustado, pues hice ese cambio un poco de estar más en la parte de operaciones, de implementar, etcétera, y pasé a lo que es la sostenibilidad. Aquí, bueno, en PAC llevo ya 3 años y medio, y en sostenibilidad llevo unos 3, por lo que he visto crecer todo lo que es sostenibilidad dentro de PAC. Es interesante esto que nos comentas, que lo has visto crecer, porque hemos tenido conversaciones donde, por ejemplo, Asia, que trabaja con producciones de cine, para hacerlas más sostenibles, nos cuenta que a veces tiene un reto, y es que ella entra a hacer la parte de sostenibilidad dentro de una producción, pero la mentalidad de la producción no es sostenible. Entonces es muy frustrante porque está como un check de que sí, metimos a alguien de sostenibilidad, pero te das cuenta que si no estás alineado con el propósito de la producción, es muy poco lo que se puede hacer. Tú, por lo que tengo entendido, sí estás en un lugar que está alineado con la sostenibilidad. Cuéntanos un poco de cómo es ese trabajo al estar con un lugar donde básicamente sí tienes voz, donde sí tus proyectos se pueden sacar adelante, y si has tenido contacto con personas que no tienen esa ventaja, y cuál ves la diferencia que hay cuando está una situación y la otra. Pues yo creo que la clave es una cosa que en PAC sí que conseguimos, que es hacer que el cambio sostenible, esta transición, no sea únicamente liderada por un equipo, sino que sea el equipo de sostenibilidad, de ESG, quien marca un poco la pauta, porque al final son los expertos dentro de la compañía en esto. Nos apoyamos muchas veces de externos, pero es un cambio a todos los niveles y en todos los departamentos. Un ejemplo que me gusta mucho decir, porque creo que es lo más fácil de entender: nosotros tenemos equipos que se encargan de buscar flotas, ¿no? Entonces, en un momento, en 2021 a principios, se planteó crear otro equipo que buscara las flotas sostenibles. Y ahí fue cuando creo que logramos esto que es tan importante, y decir, no, si nosotros de verdad queremos ir hacia un modelo sostenible, el equipo que hay ahora es quien tiene que empezar a buscar flotas sostenibles, no tener dos en paralelo. Porque de lo que comentabas, la desventaja que veo en otras empresas es que igual tienen equipos de sostenibilidad más grandes, pero al final ellos son un equipo que está en un rinconcito de la empresa luchando contra todo el resto que tiene su inercia de hacer las cosas como las estaban haciendo hasta ahora. Y nosotros lo que conseguimos es lo contrario: hacer un cambio que sea permeable para todos los equipos, y tener esta función de no ser simplemente quien lleva los proyectos, sino de encargar a otros equipos que incluyan el criterio de sostenibilidad en su día a día, en sus proyectos, en todo lo que hacen. Allende, una pregunta: ¿cómo ha sido para ti, ya que entraste como en una fase donde todavía no estaba la empresa funcionando de esa manera, y tú has visto el cambio, has visto crecer como toda esta movida?
¿Cómo ha sido para ti la gestión del cambio cultural? O sea, lo que tú dices de personas que están acostumbradas a hacer sus tareas y hacer sus trabajos y ser buenos en ello, ser eficientes, haber sido recompensados en su momento por hacer su trabajo de esa manera, y que de repente ahora como, bueno, hay que empezar a hacer las cosas diferente. Y muchas empresas optan siempre por traer equipos externos porque dicen, viene sangre nueva, vienen con nuevas ideas, pero esto es una decisión la que tomaron en PAC súper interesante, y es no, apostarle a su propia gente, a la gente de siempre, a que son capaces de hacerlo diferente. ¿Cómo fue para ti o cómo se vivió ese proceso de transición, esa gestión del cambio? Porque en las compañías que lo intentan lo sufren un montón. Sí, es bastante difícil, como dices, porque al final también cuando entra gente de fuera se les ve como un extraño. Si ya es gente de dentro, es gente que ya está acostumbrada a las dinámicas, saben cómo trabajan los equipos, y al final es esa misma gente la que está haciendo el cambio consigo mismo y con sus equipos, entonces es más fácil que otros confíen en ellos. En PAC, si bien fue en 2021 cuando establecimos nuestra estrategia de sostenibilidad, en 2 años antes, en 2019, ya se empezaron a hacer entregas con vehículos eléctricos, ¿vale? Entonces, lo que pasó fue que sí que había algunas iniciativas de sostenibilidad, pero no estaban organizadas. Por eso decimos que es a partir de 2021 cuando ya lo integramos en todo, aunque ya venía de antes. ¿Qué fue otra cosa muy buena que tuvimos? Que parte del leadership team fueron los que empezaron estas iniciativas que comento. El primer proyecto fue entregar con vehículos eléctricos en Londres, y este proyecto lo sponsorizaron el CEO, el Country Manager de UK y otra gente que dentro de la empresa tenía mucha voz. Entonces, esto también fue algo muy positivo, que es algo que a veces les falta a las empresas, porque ahora todo el mundo quiere poner el check, ¿no? El eco, el sostenible, pero muchas veces las direcciones, la gente que dirige las empresas no creen en ello, sino que simplemente saben que vende más. Entonces, esto es parte también de las diferencias que hay. Si la dirección quiere apostar por ello, al final va a ser mucho más fácil bajarlo que si es simplemente un equipo de sostenibilidad o una persona concreta que quiere apostar por ello. Entonces, aquí, en parte, lo tuvimos más fácil por eso. Sí, es que es un cambio en la organización. Y si desde la cabeza ese cambio está avalado, si se cree en eso, es mucho más fácil lograrlo en toda la empresa, porque eso es lo que nos hemos dado cuenta hablando acá, que es una lucha muchas veces de que, ¿te acuerdas lo que nos contaba Tatiana? Correcto. De que ahora está tratando de lograr cambiar solo cambiar la forma de reciclar al interior. Es decir, su proyecto en este momento es cambiar que cada empleado tenga una cestita propia, a pasar por piso, a tener 3 cestas grandes con colores y enseñarle a la gente a reciclar. Pero en ese proyecto lleva ya 2 años y no avanza un montón. Claro, porque es que ella sola, básicamente. Exactamente. Si desde la cabeza, si desde ya un plan de cultura organizacional de la empresa se dice, no, es que vamos a hacer así, pues le van a prestar más atención, la gente va a ser más consciente. En cambio, ella es básicamente, porfa, hacelo, mira que es por esto que lo queremos hacer, y le ha costado un montón. Entonces, por eso te preguntaba eso, porque sí hemos visto gente que tiene problemas para lograr algo muy sencillo, se tardan un montón, porque básicamente están ahí como un extraño. Hace parte de la empresa, la conocen y todo, pero es alguien que está por fuera, básicamente, tratando de convencer a la gente desde su lugar, que al final no es un lugar importante para la empresa, porque, como decías ahora, es un check. Claro, hay veces que sí que es verdad que los cambios más pequeños, o lo que a priori vemos más pequeño, es lo que más cuesta. Pero de esto que comentáis, algo que hicimos, también es verdad que tuvimos mucha suerte por tener el apoyo de gente que tenía mucho que decir en PAC. Tuvimos algo muy bueno, y es que desde el momento en el que hicimos la estrategia de sostenibilidad, fuimos a por todo. No dijimos, vale, vamos a hacer este cambio pequeño, vamos a empezar por aquí, el año que viene ya seguimos, sino que nosotros tenemos una estrategia 2030 muy ambiciosa, el cambio tiene que ser muy rápido, pero cada año
hay unos milestones que hay que ir logrando para ver cómo vamos respecto al plan, ¿no? Entonces, en este ejemplo que comentáis, ¿no? Si nosotros tenemos una ambición de ser net zero como la tenemos en 2030, no podemos tener, y es algo que explicamos, una resistencia al cambio en algo que es colocar un sistema de reciclaje. Lo colocamos y 100% hay que cumplirlo. Aquí también los managers, cada equipo se tiene que organizar para conseguirlo. Lo que pasa también, o lo que veo en otras empresas, es que la cultura de la empresa es muy importante y nosotros aquí partíamos de un punto muy bueno. Como dices, somos una empresa tecnológica. Tenemos los 3 pilares: tecnología, servicio y sostenibilidad, pero al tener muy fuerte o fuertemente arraigado en nosotros todo el tema tecnológico, ya somos una empresa que a priori está abierta al cambio, a las mejoras. Entonces, aquí nosotros ya vamos un poco por delante, porque lo primero, los empleados es gente muy joven, la media de edad en PAC no es alta y a priori es gente a la que le preocupa más la sostenibilidad. Y después también por tener esta parte tecnológica, pues la gente está abierta al cambio, a cosas nuevas y no tenemos esa resistencia que sí que hay otras empresas que se están encontrando, porque si bien decíamos, ¿no? Es muy importante que la dirección quiera conseguirlo, al final los cambios en el día a día vienen por los empleados. Entonces ahí también hay que no imponer, que es algo que intentamos no hacer, convencer por qué estamos haciendo esto, qué impacto tiene, y al final también yo creo que los empleados con todo el tema de sostenibilidad es una forma muy buena de que se sientan parte de la compañía, porque nosotros cuando hacemos nuestros informes de sostenibilidad, toda la parte de emisiones, explicamos de los cambios que ellos han hecho en su día a día, como hicimos también el tema del reciclaje o pueden ser otras cosas, estamos explicando el impacto que ha tenido. Y es un impacto que no es solo positivo para la empresa, como podría ser un tema de costes, ¿no? Si tú ahorras un coste es positivo para la empresa, pero con sostenibilidad es positivo para todos, porque es para el medio ambiente y es donde vivimos. Entonces, también es una forma que nosotros tenemos de devolver el esfuerzo que hace el empleado y decir, tu acción ha tenido este impacto. Y esto es algo que también nos está funcionando. Y eso en la moral de las personas, porque lo hablábamos al principio con Diego y María Clara. Con Andrés y María. Con Andrés y María Clara. Nos decían que ahora muchas personas siendo conscientes de lo que está ocurriendo, porque todos sabemos que el planeta está en peligro, básicamente, y que cuando las personas empiezan a ser parte del cambio, por ejemplo, si una empresa, como lo ha hecho PAC, involucra a las personas en el cambio y es algo transversal en toda la empresa, lo que ellos dicen es que eso sube la moral y el sentido de propósito en su vida, en su trabajo. ¿Eso lo has visto? ¿Eso lo han medido ustedes? No lo hemos medido como tal. Sí que en las encuestas de satisfacción de los empleados hay preguntas relacionadas con esto. La verdad que no tengo ahora mismo en la cabeza el dato cómo es esto, pero lo que sí que hemos visto es que nosotros, casi todo lo sostenibilidad, en cuanto a informes, reporting, etcétera, son proyectos de un año, ¿no? Porque cada año hay que reportar y entonces vemos más el cambio de año en año. Entonces, lo que sí que vemos es que gente que el primer año no estaba tan por hacerlo, que no tenía tantas ganas de pasarnos el dato, a partir de aquí, o sea, a partir del segundo año, ya se sienten parte, porque es algo que decimos. Nosotros calculamos la huella de carbono internamente. Desarrollamos un modelo de datos con el equipo de data y lo hacemos internamente. Entonces, cuando terminamos el cálculo, nosotros ya decimos este cálculo se ha realizado gracias a todos los equipos que han formado parte, porque sí que es el equipo de datos el que al final hace la suma, ¿no? Digamos, y sostenibilidad, el informe, pero esto es posible porque todo el mundo está poniendo su granito de arena, o más que un granito de arena, en darnos la información, en explicarnos cómo son las cosas en cada actividad de la empresa, y entonces sí que vemos una mejora. También hacemos una parte de compensación de emisiones a nombre de los empleados que han participado en el cálculo. Intentamos que sea algo muy dinámico para ellos, que vean que tienen un impacto,
que además se les retribuye de alguna forma, no es algo grande, pero bueno, a todos nos gusta, ¿no? Si han plantado un árbol con nuestro nombre, si han compensado X emisiones, pues es algo por lo que la empresa también te está reconociendo. Entonces sí que vemos que cada año tienen más ganas de participar. Allende, eso que tú cuentas, o sea, lo que tienen es como ese enfoque de proyectos y que juntan personas de distintas áreas y les dicen, bueno, señores, ustedes tienen este objetivo este año para lograr, y eso es muy común en empresas tecnológicas, como esos grupos interdisciplinarios. Entonces a mí me hace todo el sentido como que lo aborden de esa manera y de esa forma es que se avanza súper rápido. Ahora, yo tengo una pregunta de todo ese trabajo. Bueno, yo estuve chusmeando el reporte de sostenibilidad de PAC del último año, lo leí muy juicioso y me pareció, o sea, estuvo muy guay. Pero hay una parte que me llamó mucho la atención y es el tema de auditoría externa. Que eso es algo que para las grandes empresas ya es norma, ya es obligación, pero para las empresas como PAC, no sé si es obligación o fue una determinación propia de decir, hombre, esto lo tiene, o sea, si nosotros mismos nos estamos midiendo, somos quienes estamos formulando los proyectos, lo estamos midiendo así, tiene todo el sentido de invitar a un tercero para que revise esto. ¿Cómo ocurre ese proceso? ¿Por qué es importante que esto ocurra? Pues nosotros esto lo hacemos como en dos vertientes, ¿vale? La primera, sí que por ley tenemos obligación de que nos auditen nuestro informe no financiero, que esto ahora va a cambiar mucho y las empresas están muy asustadas en cómo van a venir todos estos cambios. Entonces, esa parte no tenemos opción. Nos vienen, auditan todo y ese informe que has visto, que cuando tú lo has visto ya tiene fotos, tiene colores, es mucho más agradable de leer, ha pasado por una fase previa en la que se ha verificado que cada dato que está ahí es correcto y se ajusta a lo que estamos haciendo. Es muy importante para nosotros porque, como dices, no nos quedamos en lo que estamos haciendo y ya, sino que vamos un paso más allá y nos dicen esto que habíais dicho el año pasado y no se ha llegado, hay que explicar por qué, y entonces nos sirve también para ir ajustando nuestros objetivos en el próximo año o próximos 2 años, aunque no cambien los objetivos que son más en el medio plazo a 2030. Pero quitando esa parte legal, no tenemos opción. Sí que hacemos otras iniciativas como EcoVadis, no sé si habéis oído hablar, es un rating de ESG. Son empresas, hay EcoVadis, Sustainalytics, tenemos varias en el radar. Son empresas que lo que hacen es, dependiendo de la industria en la que está la empresa, ponen unos indicadores, piden una información para hacer también una auditoría. No es un tema legal, sino que va más allá porque al final en el reporte no financiero está muy estructurado, ¿no? Qué es lo que hay que presentar, cómo hay que presentarlo. Entonces, esto tiene otro formato dependiendo de la industria y de lo que la empresa voluntariamente quiera reportar, también dependiendo del nivel o la categoría a la que quieras llegar. Y también hacemos certificaciones de este tipo, porque sí que hemos visto, trabajamos con clientes que están muy avanzados en sostenibilidad y lo que sí que estamos viendo de hace 2 años aquí es que está cambiando todo mucho. Antes servía con decir yo voy a hacer, ¿no? Después había que decir yo estoy haciendo ya para demostrarles año a año cómo evolucionas, etc. Y ahora ya necesitan que eso esté evaluado por un tercero. Ellos como cliente no van a ser los que te van a revisar todo, pero sí que les da mucha confianza que haya una empresa como EcoVadis, como Sustainalytics, hay varias, también para el cálculo o para las emisiones, los Science-Based Targets, quieren tener una prueba de que eso es así. Y entonces aquí es donde se está viendo, particularmente en la industria en la que estamos, en la logística, que había empresas que estaban haciendo claims, ¿no? De muy ambiciosos, estoy haciendo, y luego no es tal. Entonces aquí está habiendo una transición bastante rápida desde eso que os decía, voy a hacer, estoy haciendo, tengo que demostrarlo. Y esto es muy positivo para empresas que de verdad lo estamos haciendo, porque nosotros con nuestros clientes veíamos que nos decían, no, es que, por ejemplo, París,
me dicen que me entregan toda esta zona con cargo bikes o con bicicletas por este precio y les decíamos, no es posible, no hay suficientes vehículos a ese precio, no puede ser, y ya estamos viendo cómo esos mismos clientes vuelven y dicen, no me lo estaban haciendo sostenible. Y decimos, genial, nosotros ahora te podemos ofrecer toda esta zona porque tenemos zonas de reparto en las principales ciudades en las que garantizamos que la entrega es con vehículo cero emisiones directas, pero eso lo estamos cumpliendo. En cuanto se hace una entrega, se les envía la prueba de que se ha hecho con vehículo eléctrico. Y esto es lo que estamos viendo, que en la industria se está haciendo mucho greenwashing, se estaba hablando mucho de eco para gas, que realmente no se reducen tanto las emisiones respecto a diésel. Se hablaba mucho y no se hacía tanto. Y ahora sí que ha llegado el momento en el que, sobre todo en el e-commerce, empresas como los big players, ¿no?, estaban enfocados en todo lo que es reducir sus emisiones. Hay tejidos que ya no van a poder utilizar porque cambia la regulación en la Unión Europea. Estaban también con el packaging, muy importante, y esto sí que lo ve el consumidor, tanto en los textiles como en las cajas. Cuando recibimos algo nos explican, ¿no?, y nos dicen mucho que se vea bien, que es sostenible. Y ahora que ya han llegado a esos objetivos que ellos habían marcado internamente, están haciendo mucha presión en la parte del transporte. Las emisiones de la logística son altísimas y muchas veces tendemos a pensar que los aviones es lo más contaminante y es el transporte por carretera, que son 8% de las emisiones globales, es muchísimo. Entonces, estas empresas ahora están muy enfocados en la parte de transporte y es algo muy positivo porque en Madrid, ¿no?, también que hay siempre tanta polémica con los vehículos eléctricos en el centro, que lo intentaron tirar para atrás, no pudieron. Siempre pensamos en las emisiones. La calidad del aire es muy importante, pero reducir el número de vehículos y que sean vehículos eléctricos afecta también, por ejemplo, a la contaminación acústica. Sí. Que es algo que también se demuestra que en las ciudades es un problema. Entonces, todo esto, y sobre todo empresas como nosotros, como PAC, que tenemos un número enorme de vehículos, principalmente en los centros de las ciudades, sí que tenemos un impacto muy grande si optimizamos, si repartimos con vehículos con una menor huella ambiental. Entonces, en eso estamos todos. En eso que acaba de decir Allende, hay un montón de cosas. Sí, mira, yo hago como una anotación como curiosa, un dato de color. Yo estuve en Buenos Aires hace como un año. Yo vivía allá hace muchos años, me encantaba Buenos Aires, pero yo ya estaba viviendo acá, llevaba un tiempo, yo vivo en el centro, y el ruido me agobiaba. Como que eran los buses, los coches, era todo el tiempo. Y esto yo no lo sentía antes cuando vivía acá. Ya después de experimentar lo otro y volver, sí que me costó un montón. Sí, claro. Que yo te contaba a vos, José también vivía allá. Y yo le decía, mira, la ciudad me sigue encantando, pero me cuesta un toque. Como que me costó como un par de semanas acostumbrarme nuevamente a hacer ruido. Como que sí es cierto, se siente, no se siente, o sea, no es solo el aire, sino el ruido. Claro, la contaminación sonora a veces uno no la tiene en cuenta cuando se acostumbra a vivir con eso, pero cuando te acostumbras a vivir de otra forma, es muy diferente, es mucho mejor. Y también está la parte que comentabas de cómo PAC con sus clientes ha logrado, incluso en clientes que se habían ido, que se habían prometido una cosa, han vuelto, porque es algo que hemos hablado acá, sobre todo con emprendedores que apenas están empezando, que para ellos empezar de una forma sostenible, como no es una forma en que está acostumbrado a empezarse, les toca a ellos inventárselo un poco, porque están un poco solos, nos hablan un poco que se sienten un poco solos. Pero lo que decimos y a lo que hemos llegado como conclusión hablando con todos es también una apuesta a largo plazo, porque por ahora las empresas más grandes con sus proveedores, que en este caso serían ustedes, ya están teniendo eso en cuenta, pero lo que pensamos es que incluso para empresas pequeñas, una empresa mediana que lo tenga como proveedor ya va a empezar a tener eso en cuenta. Entonces creemos que la sostenibilidad es una apuesta a futuro que sí, porque pensando en emprendedores, ¿no? Como que si empezás a emprender desde la sostenibilidad,
ahora puede parecer un poco más complejo, por decirlo de alguna forma, aunque viene mejorando, cada vez es más fácil hacerlo, entre comillas. Es una apuesta a futuro, es decir, el que no lo haga ahora pues va a tener problemas cuando su cliente, para el que es probable, diga, necesito que sea sostenible y ya tiene todo estructurado de otra forma, le va a costar un montón, ¿no? Y otra cosa que también, añadiendo a lo que dice Juan, que me queda es, bueno, esta situación en París que ocurrió. La mentira tiene patas cortas. Y eso lo escuchamos en una conversación con Yolanda. Y era como, hey, va a llegar un punto en que todo va a estar medido y el interés y la lupa y la luz va a estar sobre saber qué es lo que está ocurriendo, que aquellos que dicen ser lo que no son van a salir a la luz de inmediato. Entonces, cuando dijiste eso, como, oye, no es posible llegar con estos costos y prometer esto porque lo tenemos súper estudiado, yo creo que es como un gran ejemplo a mirar y una luz de esperanza para los emprendedores que vos decís, porque cuesta llegar, o sea, hay que hacer un montón de trabajo, pero ya estamos en un momento de cambio donde si ese trabajo da resultados y se hacen las cosas como se tienen que hacer, el mercado mismo lo va a reconocer porque el mercado va para allá. Sí, y no mintas, porque es que también nos damos cuenta de que hay gente que miente por ganarse. Y la gente, sobre todo, por ejemplo, empresas que venden al público en general, que tratan de hacer, no sé, un greenwashing, lo que sea, cuando cae esa mentira es peor. Pero si lo que nos contaba Yolanda justo es, no digas que lo estás haciendo, con que digas que lo estás intentando y mostres cómo lo estás intentando, ya está bien. Porque después es un backlash, como que te devuelve eso. Como... Entonces, ella nos decía que a veces se miente, lo que nos comentaba era por miedo justo a que se critique. Ah, no, dices que estás haciendo esto, pero te falta esto. Entonces dice, es mejor decir, sí, sabemos que nos falta, lo vamos a mejorar, a decir que ya lo estás haciendo y no lo estés haciendo. Completamente. Yo también estoy 100% de acuerdo con esto y habéis comentado muchos puntos interesantes. Lo primero, el camino a la sostenibilidad es una transición, ¿no? Siempre utilizamos esta palabra y es así. Una empresa de un día para otro no puede ser sostenible porque hay muchas prácticas que están muy arraigadas en la empresa y que cuesta cambiarlas, no solo por un tema de costes, y aquí tengo un punto de vista un poco polémico porque hemos reducido costes con sostenibilidad y luego si queréis podemos hablar de eso. Pero sabemos que la sostenibilidad es un camino, entonces no hay que decir ya estoy aquí, como decís, si todavía falta, es mejor decir sé lo que me falta porque eso ya es mucho. El primer paso en la sostenibilidad es medir. O sea, cualquier empresa, cualquier persona también tiene que medir su impacto si lo quiere reducir, porque si no, hay acciones, se van haciendo cosas, pero no sabes de qué punto partes ni estás con un objetivo a dónde quieres llegar, que es el camino más fácil para llegar a algo, ¿no? Entonces, si ya sabes qué es lo que te falta, yo creo que da un muy buen mensaje, porque lo que dice es, no lo tengo, pero sé que lo tengo que tener y o bien sé cómo lo tengo que hacer, pero me va a llevar un tiempo, o estoy definiendo cómo hacerlo. En el sector de la logística, como en muchos otros, pero al final es con el que más contacto tengo, la tecnología no está lista. Los camiones eléctricos no están listos a un precio al que se puedan comprar, se puede hacer renting, etc. Entonces, todavía faltan cosas. Nosotros, también relacionado con otro punto que comentáis, para todo lo que son startups, que aunque todavía no sean sostenibles, no estén o siendo sostenibles, no estén logrando lo que esperaban o lo que quieren, va a llegar. Es lo que decís, el mercado se está regulando y va a terminar de regularse. Entonces, aquí un punto positivo, entre comillas, que tienen las startups y las que son sostenibles lo tienen, es que los inversores ya tienen que hacer informes sobre cómo está la sostenibilidad de las empresas en las que invierten, ¿vale? Y
también tienen facilidad de inversión, bancos, fondos de inversión, etcétera, para invertir en estas empresas, ¿no? Entonces, ahí ya es un paso por delante que todas estas startups que comentáis ya tienen, porque para los inversores son más atractivos por esto. Después hay otras muchas cosas que hay que tener en cuenta y tampoco podemos ser naïf, ¿no? No podemos pensar que por ser sostenibles ya vamos a vender nuestro producto o servicio, nos va a ir mejor, pero ya tenemos ese paso, ¿no? Que nosotros también lo hemos visto con inversores. Ellos ahora tienen mucha presión por estos informes que tienen que hacer de sostenibilidad de las empresas en las que invierten. Entonces, todos los datos que nosotros les damos, como son buenos, están contentos. Estando contentos en eso, ya ven mejor la empresa. Obviamente, hacen falta otras muchas cosas. Y igual que ellos ya tienen esta regulación por la que tienen que hacer estos informes, a partir de, este año empiezan empresas grandes que están en bolsa, empresas de interés, etcétera, pero a partir del año que viene y desde el año que viene, para datos de 2024 hasta 2029, llega la regulación de la CSRD, es una regulación de la Unión Europea, en Estados Unidos tienen algo parecido, por el que todas las empresas, las que ahora estamos haciendo informe no financiero que comentábamos antes y otras muchas más, van a tener que hacer estos informes, ¿no? Se estima que van a ser alrededor de unas 60.000 empresas, mucho, 60.000 empresas, 50.000 de la Unión Europea, 10.000 de fuera de la Unión Europea, pero que tienen filiales aquí por las que también cumplen con los requisitos. Entonces, esto es lo que comentabais que os decía Yolanda también, que ahí se va a ver, porque ahora todo lo que es informes de sostenibilidad es muy voluntario. Lo que se dice siempre, y también por lo que cuesta mucho, a nosotros nos piden mucho, haz un benchmark, ¿no? Para ver cómo está respecto a los competidores. Es difícil hacerlo porque cada uno cuenta lo que quiere. No hay una regulación muy estricta y entonces no se puede comparar. No hay mucha transparencia hasta ahora. De hecho, hay un movimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que ahora son 17, y hay un movimiento que quiere hacer uno más, el número 18, en el que se fomente todo este punto de la comunicación y de la transparencia. Y ahí daremos el paso a ver de verdad quién decía unas cosas y no lo estaba haciendo y quién no. Y esto a partir del año que viene ya habrá muchas empresas que tengan que hacer este informe. Nosotros entramos ya en 2025 con este informe. Y los siguientes años va a ser hacia abajo una cascada de muchísimas empresas teniendo que hacer estos informes. Igual que tendrán que hacer estos informes, tendrán también que explicar por qué todo lo que habían dicho no se había hecho. Al final los consumidores también cada vez saben más y es más difícil engañar, ¿no? Antes veíamos una pegatina de eco y ya pensábamos que con eso estaba. La Unión Europea también está regulando bastante todo esto, que no se pueda poner eco, que no se pueda poner sostenible si no lo es, y esto como consumidores nos va a ayudar a la vez que toda la gente que está interesada se va formando y va entendiendo más de qué va todo lo que es sostenibilidad. Allende, eso que decías de que los informes ahora hay mucho por estandarizar, hay mucho por regular, y eso es comprensible porque, por ejemplo, la información financiera llevamos años como sociedad definiendo cuál es el estándar, entonces ya un balance da lo mismo en Latinoamérica que en Norteamérica o en Europa o en África. O sea, ya un balance de una empresa financiero te dice el estado financiero de esa empresa y como que ya en todo el mundo se puso de acuerdo para decir cuando una empresa es rentable o no. Aquí lo que está pasando es que al ser tan nuevo, pues no, o sea, todavía no se estandariza y por eso hay unas empresas que se miden con un estándar y otras con otro. Entonces, claro, no son comparables y eso pues nos deja ahí complicados. Pero el tema de la nueva taxonomía europea, están trabajando fuerte en ello. Y yo en una charla que estuve escuchando de lo que está ocurriendo, escuché algo muy interesante y dijeron, mira, el tema del análisis de materialidad va a ser algo súper importante porque no me basta solo con que me digas que hiciste esto en cuanto a los objetivos de desarrollo sostenible que estás impactando y en cuanto a las variables y demás. Yo necesito empezar a ver esto en dinero, en cómo ese impacto que esta empresa realiza se puede ver desde un punto de vista financiero también e integrar esas cosas porque al final, pues lo
lo que importa es el dinero. Entonces, claro, si tú revisas una empresa desde el punto de vista financiero únicamente y esa empresa está haciendo envíos y en lugar de tener una estructura de devoluciones bien planteada, envía eso a destrucción porque es más barato financieramente hacerlo, pues entonces ven los balances y dicen, wow, esta empresa, tremenda empresa. Pero cuando se le sume esa información y se le añada el costo real de enviar esos productos a destrucción y no hacerlo, la rentabilidad de esa empresa ya no va a ser tan atractiva porque incluye dentro de su información financiera el impacto que tiene. ¿Cómo lo ven ustedes desde PAC? ¿Ya están añadiéndole todas estas métricas y ya las están viendo desde un punto de vista financiero? Sí, nosotros la doble materialidad que comentas es muy interesante porque ya no es solo el impacto que como empresa tenemos en la sociedad, sino también todo lo que está pasando alrededor, qué impacto va a tener, ¿no? Si van a subir el precio de los materiales, si va a haber zonas en las que no se va a poder vivir, ¿no? Por el cambio climático. Es entender la sostenibilidad o el impacto de las empresas como un todo y no simplemente el granito de la empresa, ¿no? Entonces, este punto sí que es muy interesante. Nosotros ya empezamos el año pasado nuestro análisis de doble materialidad y aquí nos dimos cuenta de cosas que no habíamos visto, ¿no? Está bien, por una parte la regulación, por otra sí que nos añade mucho trabajo, pero sí que está bien tener en cuenta cosas que igual a priori no piensas que van a tener un impacto en tu huella ambiental, ¿no? Entonces, nosotros hicimos este trabajo como preparación también porque el año que viene, 2025 para datos de 2024, es el primer año que vamos a tener que hacer los informes con la taxonomía europea y este año estamos preparando un informe que va un poco en un paso intermedio, ¿no? Ya te digo, hemos visto varias cosas, nos hemos dado cuenta de qué es lo que hay y empezamos a meter el criterio económico, como dices, ¿no? El criterio financiero en todo lo que estamos haciendo. Era hasta ahora lo que sí que se hacía era evaluar acción, ¿no? Este proyecto cuesta tanto, pero claro, ahora lo que estamos metiendo también, teniendo en cuenta la regulación que viene, que va a haber que, bueno, empezar a tener unos objetivos o unas métricas de sostenibilidad concretas, si no puede que haya multas, etcétera. Ahora lo que estamos evaluando es el beneficio que tenemos con esto. Las empresas que no sean muy sostenibles, que sea más difícil serlo, porque es verdad que hay industrias que lo tienen muy difícil. La logística parecía muy difícil, pero lo estamos consiguiendo. Entonces, para nosotros, lo que estamos evaluando ya no es solo cuánto me cuesta ser sostenible, sino cuánto me voy a ahorrar. ¿Qué pasa? Que es complejo el cálculo, porque me voy a ahorrar dependiendo de unas hipótesis y en 5 años. Ahora mismo, por la situación que hay en el mercado, ¿no? En inversión, etcétera, no es tan sencillo hablar de aquí a 5 años, pero nosotros sí que lo estamos teniendo en cuenta y también es una forma de decir la sostenibilidad no es un gasto, es una inversión. No, totalmente. Y eso es muy potente porque, bueno, justo camino para acá estaba leyendo como algo de los anuncios de prensa que obtiene PAC y vi uno que me llamó mucho la atención que decía de septiembre de 2023 como PAC, la startup española, el futuro unicornio de España, ha recaudado más de 300 millones de euros en distintos fondos de inversión, pero con la premisa clarísima, resaltada en negro y alta, que decía: vamos a ser la compañía líder en Europa con el 100% de entregas cero emisión. O sea, lo tenían puesto y estaba, o sea, es la forma como se comunica el propósito de esta empresa. Y está recaudando dinero, es decir, hay confianza de inversionistas en decir como, hombre, está bien apostarle a eso, pero hasta qué punto un inversionista, pues que de los que conocemos que siempre han venido de invertir en tecnología y esperar el gran éxito, ven el valor que hay en este ahorro en términos
ambientales, de impacto social y de una forma de gobernanza mucho más transparente? Nosotros lo que siempre intentamos es explicarlo a inversores actuales. Con ellos tenemos sesiones de sostenibilidad, que también es algo muy positivo porque 2, 3, 4 veces al año nos sentamos con ellos y hablamos sobre nuestro plan de sostenibilidad, cómo estamos llevándolo a cabo, qué hemos conseguido, si hay algo que nos cuesta más. Ellos también nos ayudan, actúan como un tercero, igual que comentábamos antes como las auditorías, y nos ayudan con su expertise, ¿no? Entonces, a ellos les explicamos y, bueno, como dices y todos sabemos, a los inversores les interesa el número, ¿no? Entonces, trabajamos mucho calculando el caso que comentábamos antes de París, ¿no? Nosotros perdimos este cliente porque no éramos lo suficientemente sostenibles, ¿no? En su momento nos dijeron, tenemos otra opción más sostenible, y el cliente cambió de proveedor por esto, pero lo recuperamos por esto mismo, porque nosotros somos sostenibles, estamos apostando por esto, tenemos esta zona definida y lo estamos consiguiendo, hemos recuperado este cliente, hemos ganado otros clientes. También el precio de la entrega no es el mismo, si es eléctrico o no. Llegará un momento en el que sí que lo sea. Esto ya no operamos en UK, pero en UK se fue ajustando, que es lo que esperamos que pase en la Unión Europea, aunque tardará un poco más, pero por ahora el precio es más alto. Entonces les enseñamos todos estos datos de los beneficios que tenemos a nivel pues costes, a nivel de lo que se factura, que está relacionado con la sostenibilidad. La parte medioambiental, dentro de la complejidad que tiene, porque es mucho esto, pues ganar clientes, no el coste, distintas cosas, también imagen de marca. La parte medioambiental es quizá lo que más se puede medir. Con un dato numérico, ¿no? Pero también la parte que decías, ¿no? La parte social o la parte de gobernanza son muy importantes. Entonces estamos trabajando bastante en esto, en cómo somos capaces de explicarlo, no solo a inversores, también a clientes, también al público en general, todo lo que estamos haciendo, el beneficio que conlleva. Al final, no somos la empresa más grande de entregas, pero sí que en mercados como España estamos cambiando lo que se hace. Estamos actuando como líderes en el sector de las entregas sostenibles. Como has dicho, es parte de nuestra visión. Se incluyó la palabra sostenible en 2021 en nuestra visión, o sea, ya quiere decir que vamos a por ello. Y lo que estamos también forzando es a que otros hagan lo mismo. Entonces, esto también es un cambio positivo. Sí que tenemos que trabajar en cómo somos capaces de comunicarlo y de establecer el impacto que tiene, pero de momento con la parte medioambiental sí que estamos logrando hacerlo. A mí me pasó algo, me estaba acordando una situación personal curiosa que me pasó. Pedí unas zapatillas por online. Y te pone varias opciones de quién te lo lleva, cómo lo lleva. Entonces, habían dos en particular que llegaban al otro día. Una era PAC y otra era otra empresa. Mismo costo, todo, pero en PAC me ponía sostenible. Me ponían ahí con una hojita verde. Yo pedí por PAC, obviamente. Menos mal. Más te vale. Más te vale. No, pero sí ya el mismo mercado, sus mismos clientes lo están poniendo así, como que, oye, tiene la opción de la otra si la quieres, es la empresa que está acostumbrada, pero mira esta y además que te ponen el verdecito con una hojita. Como que está buenísimo eso. Aquí lo hablamos con Yolanda, es como la sostenibilidad es el nuevo marketing o va a ser el nuevo marketing. Entonces, es como, y lo que vos decís es una... Es decir, es marketing, te están comunicando un atributo que tiene y vos elegís ese atributo. Como... Sí, es que yo creo que la gente, que lo hablábamos, no me acuerdo con quién acá, que nos decía, la gente quiere hacerlo bien. El tema es ponérselo a su disposición, porque a veces la gente tiene mil decisiones que hacer, que tomar, tiene su vida, porque pues así es el mundo en el que vivimos, estoy en esto, pero entre más se lo acerques y más fácil se lo pongas, si es solo tomar la decisión como me tocó a mí, que era un clic aquí, un clic acá, te aseguro que la mayoría de la gente, si no toda, va a ir por lo sostenible.
A no ser que sea un negacionista, pues, que ya tenga un tema ahí en la cabeza, pero eso ya es otra historia. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa, pero las personas comunes que ni siquiera tienen que estar muy metidos en el tema de la sostenibilidad, creo que casi todo el mundo ya es consciente de esto. Y si entre más cerca se lo pongas, más fácil le pongas tener alternativas sostenibles, estoy seguro que la mayoría va a dar el clic. Mira, Juan, yo estoy de acuerdo con vos, pero hay una cosa que mencionó Allende que es súper importante y es el esfuerzo en comunicación. Es decir, mira, desde PAC se tienen que reunir con los inversionistas y les tienen que contar de qué va. A los clientes les tienen que explicar cómo es la cosa y incluso estar sujetos a que en un punto determinado se perdió un cliente, pero luego se recuperó bajo los mismos términos de decir, es que lo que yo te estoy contando es lo que estoy trabajando. Y esto es lo que ocurre en una startup que ha obtenido fondos, que tiene presencia en Europa, que está avanzando, pero yo no puedo evitar pensar, por ejemplo, en Javier, con WeTaker, que estaba con el reto. Es un chico que vende productos de limpieza, pero entonces lo que hace es, él está inspirado en cómo consumían nuestros abuelos a granel y en intentar no usar productos químicos que afecten la piel de las personas. Entonces, el producto de limpieza, que es para limpiar los pisos, para limpiar todo, el beneficio que da es, bueno, es más amable con el medio ambiente, es más amable con la piel, te va a rendir un montón, pero la compra inicial es más cara que el jabón de siempre de limpieza. Claro. Pero lo que él dice es como si yo te hago el cálculo de lo que te vas a ahorrar en la piel, que no te enfermes en la piel, te hago el cálculo de lo que te vas a ahorrar en compras constantes, en el desecho plástico de comprar varias, en el ahorro en agua, como que un montón de variables que luego comunicarlas es muy complejo para él porque es un emprendedor y está arrancando y está, o sea, todavía no tiene una infraestructura así fuerte para comunicarlo, pero ahí radica en realidad su ventaja competitiva frente al resto, aunque pueda ser un poco más costoso al inicio. Sí, de hecho él nos decía que parte de su venta era evangelizar, le llama él, porque primero tengo que explicarle a la gente cómo es esto algo positivo, cómo al final va a ahorrar. Entonces su proceso de venta es un poco complejo ahora. Claro, el proceso comercial de él es súper complejo, porque si no muestra todos estos beneficios, la cosa va a quedar como tu costo de limpieza vale 60 euros y esto vale 2, no. Y ahí es como complejo y digamos que no es exactamente la misma situación, pero de fondo es la misma. Es como todo lo que ustedes hacen tiene añadido un costo, pero para poder mostrar el beneficio de esto hay que añadir otras variables. Sí, por eso es importante el ejemplo que te pasó en el checkout, ver que hay una opción sostenible. Es muy interesante también, y esto también es algo que medimos, de los ejemplos que comentábamos antes. Nosotros medimos el cambio que hay entre la elección que había antes de poner sostenible y una vez lo ponemos, ¿no? En algunos clientes es alrededor de un 38%, que sube el volumen que tiene PAC por poner sostenible. Nosotros somos sostenibles, pero nos ayuda mucho que nuestros clientes lo pongan en sus webs y cada vez lo tienen más. Ven también, si ellos apuestan por la sostenibilidad, también es un beneficio para ellos poner que tienen esta opción sostenible, porque también demuestran a sus clientes que no solo hacen las zapatillas de una forma más sostenible en este caso, sino que lo tienen a lo largo de toda la cadena de valor. Después también hay más cosas que están involucradas, porque también seguramente a nosotros nos pagan más por la entrega que a la otra empresa, y entonces esto también lo tienen que ajustar, pero es muy buena toda esta parte. Me ha gustado mucho lo que decís de evangelizar, siempre se suele decir educar, ¿no? Y explicar a la gente qué es lo que se está haciendo. Yo sí que veo, soy bastante optimista y sí que veo un cambio en los patrones de consumo de la gente. Es verdad que en el norte de Europa, Dinamarca, Noruega, llevan más tiempo con esto y seguramente pues ellos están más avanzados, pero incluso en los países del sur de Europa yo veo que esto está cambiando, lo veo con mis amigos, conmigo misma.
apostamos más por unas zapatillas de más calidad que nos van a durar más. Esto igual de primeras no pensamos que es más sostenible, pero sí que lo es. Si tengo unas zapatillas, aunque me cuesten más caras, pero tengo unas en vez de 4, que las 4 serán más caras que esa una, me duran más, están hechas de una forma más respetuosa con el medio ambiente. También un tema bastante sensible siempre con las zapatillas, la ropa, es quién lo ha producido, en qué país se ha producido, ¿no? Entonces, si yo tengo unas zapatillas que son más respetuosas con todo lo que es ESG, ¿no? Sostenibilidad en el sentido amplio, a mí me duran más, me ocupan menos espacio en el armario, empecemos a apostar por eso. Y yo creo que es un cambio que sí que se está haciendo. Los países del sur de Europa costará más, el nivel adquisitivo, el poder adquisitivo de la gente es más bajo, pero poco a poco yo creo que esto sí que se está haciendo. Y gente, Javier, decíais que se llamaba, gente como él, tiene un impacto muy positivo, no solo por lo que hacen, porque han encontrado una forma de producir algo de una forma más sostenible, que también es mejor para la salud, porque es lo que comentábamos antes. Más sostenible es menos ruido, es menos tóxicos, son muchas cosas, ¿no? Menos plástico, etcétera. Y además, con todo su mensaje, las personas a las que lleguen igual en ese momento no están dispuestos a hacer ese gasto extra para la compra de ese producto, pero sí que pensarán cuando tomen otras decisiones, y sí que igual sus empresas o si son consumidores en ese momento no lo compran, pero después, viendo estos pequeños cambios que hacen en su vida, que sí que comportan un ahorro, sí que vuelven y le dicen, oye, 2 años después, ahora sí que entiendo el beneficio que este producto tiene. Y yo creo que esto sí que va a pasar. Y al final la sociedad funciona como funciona, pero toda la regulación nos va a ayudar mucho en esto, porque ya no se va a poder hacer greenwashing, o van a intentar limitar mucho el greenwashing. Entonces ahora sí que se va a explicar mucho más al consumidor qué es sostenible, porque ¿qué es que unas zapatillas sean sostenibles? La forma en la que se te entrega, cómo se extraen los materiales, cómo se ponen, quién, ¿no?, construye la zapatilla, qué máquinas usan, qué fuente de energía usan para poner en marcha las máquinas. Es una cadena muy larga, no es solo cómo se te entrega, ¿no? Que muchas veces hay empresas también que tienen, cadenas de suministro nada sostenibles y sí que quieren que la entrega sea sostenible. Para mí no está tan mal, porque por lo menos yo lo que siempre digo, como PAC les podemos ayudar. Aunque toda su cadena de suministro no sea sostenible y tengan mucho por hacer, nosotros hacemos nuestra parte, y esa parte ya tiene un impacto y ya se nota en las ciudades en las que vive quien lo recibe. Entonces ya es importante, y poco a poco los consumidores, si van mirando más esto, si al final también nos acostumbramos todo lo que es lo que compramos en e-commerce, ¿no?, ropa, si nos acostumbramos a consumir de una forma más responsable, que no quiere decir solo que se haya hecho de una forma 100% sostenible, pero que tenemos productos más duraderos, o que todo lo que hacemos, pues decidimos ir en bici o en transporte público en vez de en coche. Nos están forzando un poco a hacerlo, pero creo que también nos va a hacer entender más rápido el impacto que esto tiene, porque cuando veamos los centros de las ciudades, que ya no es el coche el rey, y que podemos andar por muchos más sitios, que las calles son más verdes, que hay menos ruido, como decías, de Buenos Aires, ahí estaremos más contentos y diremos, hemos hecho un buen camino. Sí, totalmente. Y el consumidor juega un papel importantísimo, y la educación no va solo a un tema de cómo de consumir, sino de, como lo que decías, como que en vez de tener 4 zapatos, lo mismo es con un jersey, lo que sea. Y que lo hablábamos la otra vez, que a mí me sorprende porque eso es en Estados Unidos más que todo que ocurre. La generación que supuestamente es más consciente en el tema de sostenibilidad, que Z es, ¿no? Ahora, que en sus entrevistas, cuando salen, les preguntan, sí, no, súper conscientes, pero mentira que compran un montón de ropa a bajo costo. Y ahora hay una práctica que yo la he mencionado un par de veces, que me parece una locura, que se llama bracketing. Bracketing es que compras online, no estás seguro de tu talla y pides 3.
La que te quedó buena te la quedas y la otra la devuelves. Entonces, como que solo cambiar eso yo creo que ya empezaría a tener un impacto gigante, porque me imagino que si ya tiene nombre, esa práctica es que se está ocurriendo un montón. Entonces ahí empieza toda la logística inversa pues de las devoluciones. En Estados Unidos, no sé acá cómo sea, les sale mucho más barato a las empresas tirar directamente esa ropa que nunca se usó que volverla a poner a la venta, porque vos decís, bueno, se logra devolver, pero por lo menos se vuelve a vender. Lo que a mí me impactó es el tema de que ya ni siquiera esa prenda se va a usar. Es como... Hay dos cosas que son súper importantes y es, por supuesto, el consumidor, es decir, es que no es consciente, perdón te interrumpo, no es consciente, ese es el tema. Si no se le comunica, oye, que si haces esto, estás haciendo una cagada, básicamente. Pero ahí tiene sentido lo que estamos haciendo, da sí, entusiasmo. Obvio. Claro, pero es que todo desde nuestro lugar. Nosotros no fabricamos nada, nosotros no proveemos ningún servicio, comunicamos, pero creo que todo el mundo desde un lugar puede hacer algo. En nuestro hemos decidido comunicar lo que están haciendo los demás, tanto para otros emprendedores que quieren entrar en esto, o empresas que ya estén con un plan de hacerse más sostenibles, pero también al consumidor que entienda todo lo que hay detrás y qué significa la sostenibilidad. Porque nos hablan un montón del cambio climático, nos hablan, pero al final como que es muy por encima, muchas cosas que no entendés. Yo me he enterado un montón de cosas acá, pero un montón que no tenía ni idea. Mira, con PAC yo he aprendido un montón, o sea, y sobre todo de logística, y me parece una locura que en la industria de la moda se tenga un indicador aparte del resto de las industrias para las devoluciones. O sea, es como las devoluciones en general, lo que entiendo es como de todo el e-commerce es un cuarto o algo así. Pero en moda, ese número ya es como, o sea, ese número se va con toda y tiene que ver mucho con esto que decís de bracketing. Pero yo creo que ahí... Por un lado está el esfuerzo de educar al consumidor de, hey, esto no está bien, pero por otro lado también el esfuerzo de las compañías en comunicar de qué hay detrás de esa devolución o como qué es todo ese esfuerzo tan tremendo, o por ahí las compañías que no lo están teniendo en cuenta y solo se fijan en el balance financiero y dicen no, es mejor tirarlo, pero cuando le empecemos a incluir la información de todo el impacto que acarrea esa devolución, ahí nos vamos a dar cuenta con mucha más certeza de cuánto cuestan las cosas de verdad. Sí, lo que decís es así, las devoluciones son un problema, los consumidores en algunos países estamos, porque somos parte de ello, muy mal acostumbrados, nos han dicho puedes devolver gratis, entonces eso también hace que pidamos más tallas, al final las empresas quieren vender, ¿no? Entonces han hecho cuentas de que era lo mejor, sí que está cambiando y esto sí que lo vemos como consumidores, antes todo se devolvía gratis, ahora sí es un artículo con descuento ya no se devuelve gratis, sí que nos están tratando de hacer esa parte de educar al consumidor que es muy importante, ellos tienen un impacto ambiental y también tienen un impacto en coste, entonces les interesan las dos, pero también hay yo creo que ahí sí que hay un problema de base con las empresas a las que les sale más barato tirar el producto que volver a venderlo. Para mí, como empresa, creo que ahí hay un problema. O sea, no puede ser que mi producto me salga más barato tirarlo o decirle al consumidor no te lo recojo, quédatelo, aunque te devuelvo el dinero, que recogerlo y devolverlo. Entonces, por una parte sí que hay que trabajar mucho la logística inversa, tiene que mejorar, es muy complejo todo el proceso de la logística inversa, pero siempre se puede mejorar. Y por otra parte lo que decís de los consumidores y también las marcas, que hagan productos para mí que tengan sentido, porque yo como marca no me gustaría pensar mi producto va a la basura antes que volver a mí y venderlo, ¿no? Entonces, esto es interesante, es algo que va a cambiar muy rápido, ya han empezado cadenas grandes a hacerlo, a poner más difícil la devolución y dentro de poco estaremos viendo que devolver será, bueno, tampoco caro porque no quieren poner un impedimento a la venta, pero se
se nos dirá, vale, esto no es 100% lo que cuesta, pero se nos transmitirá como consumidores una parte de este coste. Y hay otro punto muy interesante que comentabas, que es la cadena, ¿no? Porque cuando yo compro, que lo hemos hablado antes también, cuando yo compro algo tengo que entender todo el impacto que tiene. Y aquí las marcas tienen mucho por hacer. Nosotros lo que hacemos, al final nosotros somos un B2B, pero sí que tenemos relación para notificaciones con el cliente final. Entonces, en estas notificaciones no podemos poner todo lo que nos gustaría, pero sí que ponemos si se ha entregado con un vehículo cero emisiones. Intentamos ir dando datos al consumidor para que vea el impacto que tiene. Puede que no todos los consumidores entiendan la huella de un paquete, ¿no? Y también tenemos acciones para cambiar esto y para que los clientes, cuando reciban el paquete, entiendan qué parte es del transporte, qué parte viene del resto. Pero aquí las marcas yo creo que sí que tienen mucho por hacer y por mejorar de explicar toda la cadena de su producto. Lo que pasa es que no sé hasta qué punto les interesa. Entonces, aquí es el regulador quien está haciendo, porque esto de primeras, ¿no? Ya será público, habrá unos informes. Los informes las empresas también pueden hacerlos de una forma que no apetezca leerlos, ¿no? Igual que decías que el nuestro sí que queremos que la gente lo lea, hay otras empresas a las que no les interesa tanto y también saben cómo hacerlo, ¿no? Pero cuando ya sea estándar, y lo que decías antes, ¿no? Igual que coges un balance financiero y cualquier persona que sepa leer un balance sabe cómo está la empresa, pasará lo mismo con sostenibilidad. Y entonces, a raíz de eso, a ver si conseguimos que con mejores prácticas también el consumidor reciba más información. Un último punto que siempre me gusta comentarlo, intento también que hago esta acción de evangelizar un poco siempre cuando puedo. Hay aplicaciones que nos permiten calcular nuestra huella de carbono personal. Hay muchísimas estimaciones, ¿no? O sea, es un ejercicio complejo, pero sí que estas aplicaciones nos dan una idea del impacto que nosotros tenemos como consumidores. Y creo que es muy interesante, no sé si se pueden decir nombres. Sí. Vale, pues Climate Hero es una aplicación con la que de verdad me ha pasado con varias personas, se asustan de su huella, ¿no? Metes el número de viajes en avión que haces, si vas a trabajar en coche, si no, y ahí lo que te enseña es tu huella muy estimada y te da opciones para cómo reducir tu huella, ¿no? Entonces, creo que esto es muy interesante porque una cosa que nos falta mucho es entender el impacto que tenemos. Yo puedo comprar, y esto pasa mucho, ¿no? Vemos gente que compran productos sostenibles, están como muy metidos en esto, puede ser también bastante la generación Z, ¿no? Que por una parte van mucho hacia la sostenibilidad, pero por otra tienen hábitos que no lo son tanto. Pero de lo que comentaba es, yo puedo comprar todo muy sostenible, intentar tener todo así, un coche eléctrico, pero como yo todos los fines de semana esté viajando por Europa, no voy a ser sostenible, ¿no? Y esto lo vemos mucho. Sí. Entonces, con estas aplicaciones me gusta mucho verlo y yo misma también lo hago para entender mi impacto y también te enseña cómo estás respecto a la zona en la que vives, no sé si te compara con el país, no me acuerdo, de Europa, y también con el mundo. Y aquí también es muy importante ver que el consumo que tenemos en países más desarrollados es un consumo que es muy dispar respecto a otros y que igual no necesitamos tanto para vivir, ¿no? Entonces, aquí también es un ejercicio que cada uno puede hacer porque pedimos mucho a las empresas que hagan todo de forma sostenible, pero como consumidores también podemos pensar, ¿y yo qué estoy haciendo? Y con estos ejercicios creo que es un buen punto de partida. No, pero sí está buenísimo eso que comentas porque nos lo comentaba también Mariana, que ella trabaja con la industria de la moda y está generando formas de medir justo la huella climática textil. Porque nos decía, primero para hacer un cambio tienes que saber, conocer el dato, porque si no, me imagino, o uno piensa, no, lo estoy haciendo bien, pero cuando te das cuenta dices, no, al final estaba equivocado. Entonces primero tienes que medir para generar un cambio, para saber qué hay que cambiar, ¿no? Sí, que era lo que nos decías, que fue como el primer paso. Medir. Claro, pero no sabía que personalmente lo podíamos hacer, así que ese dato está buenísimo. Yo lo voy a aplicar. Luego lo hago y te mando la mía. Ya me asustaré yo con la mía, que creo que lo hago bien, pero seguramente no. Bueno,
Bueno, Allende, oye, me quedaría hablando contigo todo el tiempo porque todo lo que nos cuentas es muy interesante. Pues como aprendimos un montón de esta conversación que tuvimos contigo. Y pues nada, solo resta agradecerte por venir a compartir tu experiencia, tu conocimiento con nosotros, y esperamos en algún momento tenerte por acá y esperamos que, bueno, PAC la reviente, que cumplan esa meta y sobre todo que se puedan volver un referente para otras empresas que generen tendencia con las demás. De tecnología, que puedan aprender mucho de ustedes y que puedan aprender de ese proceso que no solo está ocurriendo bien, sino que está ocurriendo a un ritmo interesantísimo, está ocurriendo muy rápido. Entonces, pues nada, desearles muchos éxitos y de verdad muchas gracias por venir acá a hablar con nosotros. Gracias a vosotros y también por esta iniciativa que, como decís, es muy interesante. Aprendéis vosotros y aprendemos todos los que vemos vuestros vídeos. Gracias. Gracias.